María Isabel Mora Grande. Gracias, señor presidente, señor consejero. Bueno, hoy hay que felicitarse porque por una vez estamos hablando de temas de identidad cultural de Andalucía, que es algo extraño en este Parlamento. Y junto a estos temas de identidad cultural de Andalucía, los de identidad histórica e identidad política, que se reafirmaron el 4 de diciembre y el 28 de febrero, son las bases de la existencia de que Andalucía sea un pueblo-nación. Es muy importante, con todos los derechos que ello implica, como el que nos pudiéramos dotar precisamente de la forma de autogobierno que libremente los andaluces, con el único límite de su decisión, quisieran decidir. Me felicito también porque se vaya a considerar las expresiones culturales del flamenco como patrimonio cultural andaluz, que le acaba de decir, porque realmente era una contradicción, incluso daba un poco de vergüenza que se hubiese catalogado como patrimonio de la humanidad en el 2010 por parte de la UNESCO y que no tuviera una suficiente protección por parte de la Administración andaluza. Ahora bien, si bien tiene bastantes potencialidades esta ley y, obviamente, proteger el flamenco es algo muy importante que tiene que ver con nuestra identidad cultural, sí es cierto que vemos algunas lagunas, algunos errores, algunas cosas que se dicen en la ley que entendemos que no son verdad y algunas cosas que nos preocupan que le paso a exponer. En la exposición de motivos se reconoce que la cuna del flamenco es Andalucía, menos mal, faltaría más, pero se añaden después manifestaciones que vienen a afirmar o vienen de alguna forma a descafeinar esta expresión y de alguna manera desandalucizar precisamente esta expresión, esta seña de identidad andaluza para convertirla en una seña de identidad de la cultura española. Y es que esto nos preocupa porque esta conversión de lo específicamente andaluz en algo genéricamente español es precisamente una estrategia que el españolismo, el nacionalismo español ha utilizado durante más de un siglo precisamente para socavar las potencialidades de la cultura andaluza, de alguna manera para que no hubiera una identificación como pueblo. Esto nos parece preocupante y entendemos que en la tramitación de la ley habría que cambiarlo. Y esto no es exagerado lo que estoy contando, porque en la exposición de motivos de la ley se sigue hablando y se dice específicamente que el flamenco es parte integrante de la marca España. Esa marca España, que es un concepto ideológico mercantilista para negar la plurinacionalidad del Estado y directamente hipotecar o expropiar los referentes de identidad de los diferentes pueblos, en este caso el andaluz. Al señor presidente le pediría que, por favor, que me estoy dirigiendo al consejero, si me puede dejar seguir. Gracias. Nosotros, como partido andaluz, que no somos un partido sucursal de ningún partido del Estado español, pretendemos que se reconozca el flamenco como una expresión cultural de las clases populares andaluzas que es producto de las aportaciones de todos los grupos sociales y étnicos que la han formado y que siguen formando parte de estas clases. No es, como se indica, historia, arte, industria cultural y una pieza clave de la marca España. No estamos de acuerdo con ello, sino que es una expresión de las clases populares andaluzas, la expresión de su experiencia colectiva en cuanto a clases dominadas y principales víctimas de la situación colonial que sufre Andalucía desde hace más de 100 años. Ese es el origen del flamenco. Y para que se entienda, voy a poner otro ejemplo etnonacional. La potencialidad del flamenco, obviamente, y su fuerza ha hecho que llegue a muchísimos lugares, que conquiste a muchísimos públicos. Pero esto no significa que no sea un producto de nuestra identidad.
que es algo que se descafeína en la ley, que es lo que no estamos de acuerdo y que pensamos que hay que cambiarlo. El ejemplo que iba a poner para que se entienda lo que estoy diciendo es el jazz. El jazz surgió como una expresión cultural de la terrible experiencia de esclavitud de los negros en Nueva Orleans. Y en ningún caso el jazz se ha etiquetado como marca Estados Unidos. Sin embargo, el flamenco sí se está etiquetando aquí como marca España, y esto es una cosa artificial. Ambos fenómenos, tanto el jazz como el flamenco, son profundamente etnonacionales y son propios respectivamente de la cultura de los negros en Nueva Orleans y de las clases populares andaluzas en el caso del flamenco. Estas confusiones entendemos que hay que solucionarlas y arreglarlas en el flamenco, porque si se descontextualiza, si se apropia el origen del flamenco, la expresión del por qué surge el flamenco, en qué contexto social surge el flamenco, precisamente por los responsables ante los que se revelan los grupos sociales que crean el flamenco, pues se le está eliminando o se le está quitando parte de su potencialidad y de su significado. Esto no queremos que pase con el flamenco y entendemos que hay que arreglarlo en la tramitación de la ley. Y después le voy a comentar algo que puede ser positivo, que es una aportación novedosa dentro de la ley, que es la incorporación de la asignatura del flamenco dentro de los colegios y universidades como profundización de nuestra identidad cultural como pueblo, que es un mandato estatutario, además de nuestro estatuto de autonomía. Lo vemos con una preocupación, y es el que se tome la parte por el todo. La parte es el flamenco, el todo es la cultura andaluza. Nosotros estaríamos de acuerdo y creemos que es mucho más necesario el que se introduzca dentro de los ciclos educativos una asignatura de historia y cultura andaluza, donde obviamente un capítulo fundamental fuera el flamenco. Pero el sacar el flamenco, el vaciarlo de alguna forma, desconectarlo del ámbito social y cultural de donde surgió, puede hacer que se convierta en un interés comercial o un yacimiento de empleo, un objeto exótico en el que no queremos que se convierta. Esas son nuestras principales aportaciones para la tramitación de la ley, las cosas que nos preocupan y con las que no estamos de acuerdo con la ley. Yo voy a acabar también con una cita, en este caso, con una cita de un libro sobre flamenco, Arqueología de los Hondos, del compañero Antonio Manuel, que además viene a expresar perfectamente las preocupaciones que he mostrado respecto a lo que dice el texto del proyecto de ley sobre el flamenco. El flamenco fue, es y será la herejía del poder. Nació por y para eso, de la rebeldía y para la rebeldía. El flamenco cantó la fuerza de los débiles en cada una de nuestras insurrecciones ganadas y perdidas. Muchas gracias.